¿Cómo podemos trabajar la herida de rechazo? La herida de rechazo, como cualquier otra herida de la infancia que estamos trabajando, digamos, en el apego inseguro, tenemos que entender que se refiere a un trastorno de ansiedad, digamos, o como si fuera un trastorno de ansiedad. Quiero decir, que he explicado muchas veces, cuando nosotros sentimos la herida, lo que despierta en nosotros es miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la traición, etc. En el caso de la herida de rechazo, pues es miedo a ser rechazados por la figura de apego, ¿no? Claro, entonces esto es como si fuera un trastorno de ansiedad. Lo que despierta en nosotros es ansiedad. Pero una ansiedad, porque si decimos, digo trastorno aquí, no es que esto sea un trastorno de ansiedad, es para explicarme, ¿no? El trastorno de ansiedad no está catalogado como tal, pero yo solo lo hago como una explicación. Como es un trastorno de ansiedad, lo que se trata, de lo que sucede, para que sea un trastorno, para que sea, digamos, significativo, sucede que es incapacitante. Quiere decir que no nos permite funcionar bien. Por lo tanto, si yo tengo una herida de rechazo y se despierta la herida, en ese momento yo entro en un estado de ansiedad incapacitante. Por lo tanto, entendiendo que es un estado de ansiedad, tenemos que ver que todos los estados de ansiedad son evitativos de alguna manera. O sea, nadie quiere sentir ansiedad. Siempre buscamos no sentirla, incluso en el apego ambivalente. El apego ambivalente es un apego ansioso, pero persigue la figura de apego realmente ¿para qué? Para calmar la ansiedad. Siempre funciona así, la ansiedad en todas las formas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que entender que para superar la ansiedad tenemos que ser expuestos de alguna forma a ello, ¿no? Como por ejemplo cuando el trastorno de ansiedad, por ejemplo, podría ser una fobia, ¿no? Fobia a las abejas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, ¿cómo puedes superar la fobia a las abejas? ¿Necesitas abejas? Claro, no puedes hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la ansiedad necesita, de alguna manera, romper como una creencia, ¿no? En este caso, que las abejas son peligrosas. Pues en el trastorno, en el apego evitativo, por ejemplo, la herida de rechazo, pues lo mismo, ¿no? Hay que romper la creencia de que vas a ser rechazado. Entonces, claro, no puedes, evidentemente, decir, venga, voy a quitarme la fobia a las abejas y ahora me lleno aquí la habitación de abejas y ya está arreglado, ¿no? Seguramente lo que va a pasar es que tendrás más fobia a las abejas después, eso es seguro, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, no quiere decir que yo tengo una herida de rechazo, pues ahora me expongo a ser rechazado por alguien, ¿no? En una relación íntima, ¿no? Y lo voy a solucionar. No, al contrario, como te sientas rechazado, aunque no te rechacen, si te sientes rechazado o rechazada, pues va a aumentar esta ansiedad. De ahí pasan dos cosas. La primera es lo difícil que es que estas personas lo superen, puesto que la evitación del rechazo, el apego evitativo, que es lo que se transforma en la herida de rechazo, funciona evitando, por eso se llama así. Y como lo evito, pues si evito las abejas, nunca podré superar la fobia a las abejas. Si evito el rechazo, nunca podré superar el miedo al rechazo. Por lo tanto, tenemos que no evitar, o sea, tenemos que evitar la evitación, pero claro, esto no se puede hacer, de entrada no se puede hacer porque empeorará. O sea, si yo tengo miedo al rechazo y no evito, cuando me sienta rechazado, repito, aunque me hayan rechazado no, yo lo siento así, pues voy a evitar más la próxima vez, porque tendré más miedo, evidentemente. Entonces, ¿cómo se hace? Pues esto se hace como casi todos estos casos, hay como una cosa que se llama, una forma que se llama de sensibilización sistemática, que en su núcleo lo que significa es que si yo me expongo al estímulo amenazante de manera controlada, entonces puedo superar la ansiedad. ¿Cómo se traduce esto en una relación de apego evitativo, en la que hay una herida de rechazo? Pues se reproduce primero teniendo en cuenta que tenemos que tener la complicidad de la otra persona. Si la otra persona, porque claro, aquí estoy utilizando a la otra persona por esa razón, porque necesito las abejas, por lo tanto necesitamos a otra persona. O sea, no podemos superar una evitación, una herida de rechazo, si no contamos con alguien que nos sirva de estímulo para superar la ansiedad. Por lo tanto, necesitamos a la otra persona. Por lo tanto, la otra persona tiene que colaborar. Para que colabore la otra persona lo tiene que entender. Para que lo entienda se lo tenemos que explicar. Para poder explicárselo y que lo entienda y colabore, necesitamos tener un canal de comunicación efectivo. Porque en la mayoría de las veces lo que sucede es que en una relación se ha roto el canal de comunicación, digamos, emocional,
No nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo, evidentemente, y tenemos muchos problemas. Entonces, claro, la evitación no se va a solucionar, se va a empeorar, seguro, seguro. Por lo tanto, comunicación, expresamos nuestra situación emocional, nuestro problema emocional, si queremos llamarlo así, de la herida de rechazo. Nuestra pareja nos tiene que comprender, porque si no nos comprende no nos puede ayudar. Eso hay que entenderlo siempre. Una persona que no te entiende nunca te puede ayudar. Una persona que no te comprende, incluso aunque te quiera, no te puede ayudar. Te hará más daño incluso cuando te quiera ayudar si no te comprende. Por lo tanto, tiene que comprender. Esto es importantísimo. Por eso muchas veces ambas personas tienen que ir a un proceso terapéutico para poder comprender bien cómo funciona. Y entonces, una vez que lo comprende la otra persona, entonces se establecen espacios seguros. Espacios seguros, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, allí donde tiene la persona la herida de rechazo, donde presenta el comportamiento evitativo, se establece un espacio de seguridad en el que se mide cuánto me voy a exponer, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hablar de nuestro problema, o vamos a acercarnos, vamos a abrazarnos, vamos a hablar de amor, no sé, allí donde esté, cada uno lo tiene en un sitio o sitios diferentes. Allí donde nosotros, evidentemente, sería siempre adecuado buscar la parte más fácil, ¿eh? No vamos de golpe nunca, porque se trata de que esté la situación controlada. La situación controlada significa que tenemos que tener seguridad de que lo vamos a poder soportar. No significa tanto que tiene que ser poco a poco, sino que poco a poco es más fácil de controlar. Pero si fuera de golpe y estuviera controlado, sería ideal, acabaríamos más rápido. Pero lo habitual es que tenga que ser poco a poco. Entonces, aquellas circunstancias donde uno siente evitación y aquellas circunstancias donde siente una evitación es cuando empezamos a sentir esta ansiedad que tenemos ganas de irnos. Pues en vez de irnos en esa situación, la más leve si puede ser, la otra persona, si va a colaborar, permanecemos allí, en la situación que sea. Entonces, en contacto físico, hablando de lo que nos lleva a la ansiedad, resolviendo un conflicto emocional, hablando del futuro, hablando del matrimonio, hablando de tener hijos, hablando de etcétera, etcétera, hablando del compromiso, de lo que sea, en eso, de una situación controlada. Entonces, nuestra pareja, como nos tiene que haber comprendido y está preparada para colaborar, evidentemente no va a magnificar el momento, sino que lo va a recoger. Y dentro de lo que se pueda, haciendo este ejercicio, luego la ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque si lo hacemos una vez, más de una vez, claro, porque es como lo de las abejas. No quiere decir que lo de las abejas también se arregle la primera, dependerá. Algunas veces hay que hacerlo muchas veces, a veces cuesta mucho, depende, ¿no? Depende de la herida, si es más profunda. Y entonces en ese espacio de seguro, si luego cuando se termina y no ha habido un exceso de ansiedad, se ha podido aguantar la persona de marcharse, de retirarse, y se ha quedado ahí, ¿eso qué ganas? Si lo vuelves a hacer, vas ganando otra vez, ¿vale? Y si lo vuelves a hacer y llega un momento que ya no provoca ansiedad y la persona se siente segura en esta situación concreta que hemos trabajado la primera vez, pues buscamos otra y volvemos a hacer lo mismo. Y siempre necesitamos un espacio de seguridad. Eso es lo más importante de todo, porque el espacio de seguridad es el antídoto de la inseguridad, del apego evitativo, de la inseguridad que se despierta en la amenaza, la herida de rechazo, en esta ansiedad. Si conseguimos un espacio seguro, podremos ir poco a poco avanzando. No es fácil, y muchas veces necesitas a alguien que te ayude, porque no todo el mundo es psicólogo, ¿no? o entiende estos procesos, ¿no? Aunque se pueden aprender, no es tan difícil, ¿no? Pero lo más importante, insisto, es crear un espacio seguro. Por lo tanto, para crear un espacio seguro, no solamente tenemos que hacer esta forma poco a poco y controlada, sino que necesitamos la ayuda de nuestra pareja, o si no es nuestra pareja, la persona que sea, realmente es la pareja. Necesitamos que nos ayuda, pero necesitamos que lo comprenda, que esté preparado, preparada, y evidentemente necesitamos que detrás de todo esto, y esto es muy importante, porque a veces si falta esto que voy a decir, tampoco suele funcionar. Detrás de todo esto tiene que haber realmente deseo de que se solucione esto. Quiero decir que detrás de esa complicidad, de esa colaboración, tiene que haber, por decirlo así, amor, ¿no? Afecto, ¿no?
porque es la vitamina que realmente hace que esto funcione. Cuando tú te esfuerzas, tu pareja se esfuerza, cuando tu pareja ha hecho un esfuerzo por comprender, por encontrar soluciones, por ayudarte, tú has hecho un esfuerzo por enfrentarte a este problema con lo doloroso que puede llegar a ser, quiere decir que se ha hecho por amor, que se ha hecho porque esa persona te importa y tú le importas. Y ese amor, por decirlo así, eso es lo que realmente consigue que se supere o que se pueda superar este problema. Y sin esto es posible que muchas veces no se consiga.